compartir y ahí está. Ok, ahí estamos. Eh, Voy a compartir un rato pantalla completa. Ahí se va a ver. Bueno, este es el canal y acá subí, bueno, la clase pasada que hoy quiero repetir con ustedes de investigación, el de marco teórico, la clase que fue presencial y está por fecha. O sea, no oculté nada. Me falta hacer una lista. O sea, quiero hacer una lista de videos que sean de las clases que di con ustedes. Y suelo poner, como le dije, la fecha de... Este fue el 17 de mayo, la semana, el último miércoles. Este fue el 10, que fue justamente la clase presencial, ¿verdad? Eh, y justamente la semana pasada, la semana antepasada, realmente tuve el 17 de mayo, tuve clase presencial en San Pedro y justo estaba mostrando lo de marco teórico y también citaciones, ¿verdad? Que tiene que ver con normas APA. Bueno, generalmente eso. Entonces voy a crear para que sirva para acceder, pero como son, o sea, creo que los videos que están son del 2020, les puede servir en lo que es lo teórico, pero hay cositas que siempre contamos de más de lo que aprendemos en el proceso, ¿verdad? Hablando de eso, justamente le estaba diciendo a la delegada que hay un video, o sea, una clase nueva que di hace 15, bueno, en realidad tendría que haber dado hace 15 días, pero vi la clase en la semana, que es sobre búsqueda de información en búsqueda bibliográfica, ¿verdad? Que pueda ayudarles también y voy a subir, solo que el video va a estar oculto, masivo. Van a acceder desde la plataforma, pero oculto de que nadie sabe que yo subí. Para que puedan hacer la búsqueda, ¿verdad? A ver si tengo el PPT de esa clase. Creo que es. No, este planteamiento del problema. Voy a buscar un poco dónde está. Entonces, como para que pueda ayudar. No, la docente no llegó a compartir su presentación, pero para que voy a buscar primero lo que voy a dar hoy con la clase de otro profe. Materiales, normas. Voy a usar, no sé si le ubican al profe Daniel Oviedo Sotelo, hizo bueno, un super resumen de normas APA séptima edición en cuanto a citas largas, citas cortas, la diferencia entre ellos, ¿verdad? Como para poder utilizar. Les mencioné y les había hablado del Mendeley la semana antepasada. Entonces, les puede llegar a servir, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a buscar en dónde dejé normas APA. Investigación. En realidad tiene que estar por acá. Curso de investigación. Acá está. Entonces, 1, búsqueda de fuentes. Que es lo que quería hablar hoy. Hice screen de pantalla para poder hacer. Y otra cosa importante es lo de Alejandro Posada, su curso sobre... ¿dónde está su presentación? Su presentación. A ver, en investigación. Creo que es... Ay, ¿dónde está su presentación? No encuentro. Pero un rato voy a ver dónde está. Un momentito. Y también me gustó porque se basan, bueno, probablemente el capítulo de diseño algunas cosas llegue a cambiar porque se están basando en, bueno, en la clase que estoy, en el curso que estoy dando se están basando las clasificaciones de diseño e investigación en psicología basada en evidencia, que se basa a su vez en medicina basada en evidencia. Entonces hay cositas que probablemente cambie, pero voy a decir justamente las discrepancias con las que tenemos en presentación para que les sirva para diferenciar, ¿verdad? Acá está, me olvidé del material. A ver, se me abre. Sí, este es. Bueno,
A ver, ¿dónde estamos? Creo que una de las cosas importantes que vimos la última vez fue la búsqueda de fuentes en concreto. Bueno, voy a compartir. No me da la opción de compartir. No, no sé por qué me da la opción de compartir PPT. Un rato. Ahí está. Profe, le Sí, pasé ya a Ana así todo detallado con lo que hay problema en la plataforma. dale, súper, 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 súper. Y no sé, yo no estuve presente en las clases así sincrónicas anteriores, así que no, me disculpo si ya dijeron, pero definieron hasta qué parte va a entrar en la primera parcial para saber también eso. Y generalmente entra aproximadamente variables, definición, o sea, hipótesis, y a veces alcanzamos población muestra muestreo. Y los casos que ya se estuvo viendo en clase, va a salir, por ejemplo, así un caso para hacer o eso ya para la segunda parcial queda. No, sale. O sea, a ver si está bien redactado o redactar o corregir. Asimismo, o sea, los ítems que estuvimos desarrollando, por ejemplo, si es que estaba mal, Sí, en pero mal así redactado algo y nosotros corregíamos claro, acá. Así mismo, puede ¿verdad? ser en formato de selección múltiple, falso verdadero, desarrolla, o sea, como estaba planteado en el ejercitario, es desarrolla. Sí, estaba planteado como desarrolla. Y entonces unidad 3 va a entrar, que es donde estamos nosotros ahora. Sí, sí. Y generalmente hasta el tema, o sea, los temas son de la unidad 3 o sea, tema, título, planteamiento del problema, redacción de pregunta de investigación, objetivos, general y específico, obviamente, ¿verdad? Sí. Justificación, marco teórico, las fases, la función del marco teórico, citas, diferencia entre las citas cortas y largas en cuanto al formato, qué es un parafraseo, qué es un plagio, o sea, qué se considera plagio, eh, por ejemplo, cómo se referencia artículo, libro o trabajos, ya sea de informe de tesis, tesina, trabajo final de grado, de posgrado, ya sea doctorado o maestría, cómo referenciar, ¿verdad? Porque la cita sigue siendo igual. Después, ¿qué normas se utiliza para la redacción en nuestra disciplina? Sabemos que es APA, obviamente, ese es regalo, punto regalo. ¿Verdad? Si hay alguna cita mal hecha, ¿cómo se van a dar cuenta? O sea, en cuanto al formato, ¿verdad? O sea, yo te puedo poner un ejemplo de algo escrito para verificar justamente si qué tipo de cita es, eh, y que puedas identificarme si es una cita corta textual, si es una cita larga textual, si es un parafraseo. En cuanto al formato, podrías darte cuenta de eso, ¿verdad? Hipótesis, variables, tipos, definición, características de cada uno, variables más o menos tocamos con los casos, ¿verdad? Pero sí vamos a ir practicando. También, ¿qué más? Definición conceptual y operacional, o sea, la diferencia entre ambos. Eh, si llegamos a población muestra que es una población diana y la población accesible, o sea, en cuanto a características, cuál es la diferencia entre ellos, qué es una muestra, qué es un muestreo, qué es la aleatorización, qué es un marco muestral, qué es una unidad de análisis, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Conceptos clave. El tema de la representatividad, si es posible o no, o sea, depende del grupo que se quiera estudiar y O depende de la sea, variable. prácticamente hasta el último tema, ¿verdad? De esa última clase anterior al examen. Por ejemplo, el examen creo que cada un miércoles y si ese lunes tenemos y desarrollamos un tema, es hasta ese tema básicamente. Sí, generalmente hasta donde te conté suele ser. Y profe, una última pregunta, ya te dejo desarrollar la clase. Bueno. Em,
En la plataforma, o sea, nosotros pero nos vamos a basar netamente en lo que vos decís en clase y en tus PPTs, o vamos a ver, porque yo vi que hay así muchos videos también, así como que para ver también así hay otros materiales que están fuera de lo que es el PPT que vos presentás en clase y eso, y, o sea, todo hay que ver, o con o sea, con los apuntes que vamos haciendo de tu clase, ahí ya va a estar, por ejemplo, la esencia, vamos a decirle. En realidad, como yo le había dicho en principio, ahora viste que el contenido es bastante largo y extenso y las presentaciones son el resumen de lo que se leyeron de los libros. La idea era justamente que con los materiales se puedan guiar, ¿verdad? Y hay cosas extras que refuerza, o mejor dicho, les va a ayudar a discriminar conceptos claves o para poder seleccionar fuentes, por ejemplo, por los niveles de evidencia, ¿verdad? En cuanto a las características que pueden tener las fuentes, ¿verdad? Entonces, tipo, hay cosas que pueden complementar la presentación con las clases, pero sí, obviamente la persona que llega a complementar lectura, estar en clase, repasar lo práctico, es muy probable que rinda mejor porque va a saber más con los ejemplos que están en los libros. O sea, justamente hay cosas que tienen que ver con la parte práctica, que el libro de Kerlinger, por ejemplo, describe bastante bien en discriminar en reacción de una pregunta de investigación. En el libro de Magian habla que es un problema soluble. Entonces, tipo, mis presentaciones son los resúmenes del contenido del material, y en el material también se habla de ejemplos, ¿verdad? O sea, el que lee complementa con la presentación y la clase, es muy probable que rinda mejor, en que vas a poder resolver mejor cosas, ¿verdad? Pero creo que con la presentación y las clases se puede rendir bien. La parte práctica es lo que sí requiere discriminar en cuanto a los conceptos y poder diferenciar, ¿verdad? ¿Qué es lo que suele ser? ¿Alguien preguntó algo? Creo que me apareció y ahora. Una compañera nomás avisó que estaba desde la cuenta de su trabajo. Eso Ah, nomás. sí, no, no te preocupes. Y eso era todo, profe. Está bien. Voy a anotar todo. Gracias. Dale, dale, no hay problema. Bueno, ok, ok. Em, ok, ok. Bueno, nosotros habíamos mencionado, o sea, les había mencionado justamente que la norma que se utilizaba para redacción en psicología se basa justamente en la Asociación Americana de Psicología, que es el manual de redacción en que se basa generalmente las disciplinas que se encuentran en ciencias sociales, ¿verdad? Y hay una variante que nosotros tenemos, es que la forma de citación es el estilo apellido del autor y fecha, o sea, año de publicación de la fuente, ¿verdad? Cosa que se diferencia de otros estilos de redacción, como por ejemplo en el caso del Vancouver, que es dentro de citaciones y referencias o estilo de referencia justamente en ciencia de la salud, es netamente por número de aparición de las fuentes citadas, ¿verdad? O sea, se coloca un número y punto en la cita, ¿verdad? Y tiene algunas características que son similares a la del APA, ¿verdad? Que las citas textuales van entre comillas y generalmente son hasta 3 renglones, menciona justamente la fuente. En normas APA tiene como característica que deben ser citas cortas textuales hasta 39 palabras, o sea, tal cual como está en el material, ¿verdad? Y generalmente las citas refieren justamente el contenido que menciona un autor tal cual como está en la fuente, ¿verdad? El famoso copy-page, ¿verdad? Solo que se da crédito al autor por medio de la citación. Entonces, un punto importante es que una conducta no ética es obviamente omitir, citar o apropiarse de un contenido descubierto, ¿verdad? Por otra persona, y así también no referenciar adecuadamente corresponde a una conducta no ética que está relacionada al plagio, ¿verdad? Entonces, cosa importante que hay que tener en cuenta. Entonces, hay muchas fuentes que se suelen utilizar generalmente en psicología, o al menos lo que yo suelo notar en los trabajos de fin de grado ahora. Suelen utilizar libros, informes de investigación que suelen ser trabajo final de grado, monografía de investigación, tesis de maestría o tesis doctoral, ¿verdad? También suele utilizarse artículos de revista, ¿verdad?
que son las tres fuentes que más yo noto que suelen referenciar dentro de los materiales, ¿verdad? Obviamente se pueden utilizar también eh, conferencias, simposios que están, por ejemplo, en YouTube, ¿verdad? Solo que deben ser acreditadas justamente ya sea en un ámbito académico, ¿verdad? O sea, me refiero a que si hay una entrevista a Robert Stenberg por una cuestión periodística de CNN, ok, lo pueden citar, o sea, debe ser de algo de confianza, ¿verdad? O si hay un congreso en la Universidad de Buenos Aires y Robert Stenberg se va a hablar, ok, se le puede citar a Robert Stenberg, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que debe ser dentro del plano académico, ¿verdad? No una conversación así, se grabó una conversación con Robert Stemmer, digamos, o sea, tipo, hay que diferenciar justamente entre la calidad de la fuente que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Entonces, las citas hace referencia de atribuir, ¿verdad?, a los autores la credibilidad o vamos a decir el criterio de que ellos hayan descubierto el tipo de información y también hace referencia a una conducta ética en investigación, ¿verdad? Y corresponden a hay diferencias de citas según justamente algunos caracteres en cuanto al formato, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de citas directas, ¿verdad? Que hace referencia a las citas textuales, o sea, es el famoso copy-page, ¿verdad? Pero deben tener algunos criterios en cuanto a características del formato, ¿verdad? Como yo les mencioné, las citas suelen ser, ¿verdad? Generalmente apellido, o sea, en el estilo apellido del autor, año y generalmente en las citas textuales se recomienda colocar número de página, ¿verdad? En el caso de organizaciones, obviamente lo pueden colocar el nombre completo de la organización, institución, ¿verdad? Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Educación y Cultura, etcétera. Bueno, ahora es Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? En una primera instancia, el nombre completo de la institución y posteriormente la abreviatura, ¿verdad? Para poder indicar al lector que esa abreviatura se refiere a esa fuente, ¿verdad? Entonces, en las segundas citaciones ya solo se colocaría la abreviatura, ¿verdad? Y obviamente en algunas circunstancias suele ocurrir de que hay fuentes que encontramos en internet o hay libros en donde no podemos identificar el año de publicación. Entonces se suele colocar sin fecha, que indicaría justamente el apellido del autor, sin fecha, y en caso de que no identifiquemos la página, se cuenta el número de párrafos justamente en donde se posiciona la información que están citando, ¿verdad? Entonces, de alguna forma son características a tener en cuenta. Y hay diferentes tipos de citas, ¿verdad? Las citas textuales y las citas no textuales o indirectas, que son los parafraseos. Las citas textuales ya sabemos que es el famoso copy-paste o la transcripción exacta que está en la fuente, ¿verdad? O incluso si es en una fuente de manera de audio, ¿verdad? Como congresos, conferencias, simposios, etcétera. O sea, es tal cual como dice el autor una información. Y las citas textuales se discriminan, o sea, se diferencian en dos tipos, o sea, se clasifican en dos tipos y tienen diferencias en cuanto a formato y la cantidad de palabras. Decimos que una cita textual es corta cuando tiene hasta 39 palabras y esa información textual va entre comillas, ¿sí? Mientras que las citas textuales largas son de 40 palabras o más, ¿verdad? Pero va en un bloque, ¿verdad? En cuanto al formato. En la manera de citar pueden discriminarse en cuando se enfatiza en el texto o cuando se enfatiza en el autor en cuanto a la característica de la citación. Famoso decimos que se enfatiza en el texto y citamos al final de un párrafo, ¿sí? Y cuando se enfatiza el autor, generalmente la cita empieza con, por ejemplo, según Stenberg, 1997, refiere que, ¿verdad? Ya se enfatiza lo que dice un autor. Entonces, hay justamente características como para poder discriminar. Entonces, las citas cortas, ya saben, características, va entre comillas, porque le puedo poner un ejemplo, ¿verdad? Van entre comillas, tiene hasta 39 palabras, ¿verdad? Y cuando se enfatiza justamente en el autor, la citación iría al principio del párrafo. Culminaría con la página. Las citas textuales sí o sí deben tener la página en donde se encuentra esa información, página o párrafo, ¿sí? Y cuando se enfatiza en el texto, iría la citación al final del párrafo, ¿sí?
con, como ya sabemos, apellido del autor, el año y número de página, ¿sí? O párrafo en el caso de que no tengamos paginación, ¿verdad? Entonces, el texto tal cual dice el autor, ¿verdad? Va entre comillas hasta 39 palabras y justamente no, las citaciones del autor va o al principio del párrafo, que enfatizaría en el autor, o si se enfatiza en el texto, al final del párrafo, ¿sí? Cuando son citas textuales largas, son de 40 palabras o más y van en un bloque. En las normas APA sexta edición, la sangría era de 2,54. En cambio ahora, que usamos la hoja A4, ¿verdad? Utilizaríamos la sangría de 1,27, que es al entrar al seleccionar el párrafo y vamos a párrafo justamente en Word, podríamos colocar en sangría 1,27 centímetros, ¿verdad? Obviamente no va entre comillas nada, sino que justamente esa es la diferencia de la cita textual corta, en que se coloca tal cual lo que dice el autor y a partir del segundo párrafo lleva una sangría a primera línea, ¿sí? Que justamente si la cita textual larga se enfatiza en el texto, pueden citar al final del párrafo o pueden iniciar, si se enfatiza en el autor, lo que dice el autor, la cita puede ir al principio, ¿sí? Pero como saben, los autores sí o sí, ¿verdad? En este caso son dos autores, Tamayo y Tamayo, 2003, apellido, año y página. Ya saben, si tienen 2 páginas o más, va PP, que indica son páginas, o sea, varias páginas, punto, y las páginas de donde se encuentran esa información, ¿verdad? Entonces, cita textual corta, entre comillas, 39 palabras. La cita puede ir al principio del párrafo o al final del párrafo, con número de página, apellido del autor, año y número de página. Cita textual larga, 40 palabras o más, en un bloque de sangría de 1,27, y si existen 2 párrafos o más, el segundo párrafo en adelante va en sangría primera línea. ¿Sí? Esa es la diferencia entre ambas citaciones textuales, ¿sí? Y las citaciones de los autores pueden ir al final del párrafo o al principio del párrafo, dependiendo si es una cita que se enfoca en lo que dice el autor o lo que está en el texto. Otros ejemplos, como ya ven, si se enfatiza en lo que dice el autor, justamente pueden ir al principio la citación y luego lo que dice, lo que menciona el mismo autor, ¿verdad? Y si se enfatiza justamente en el texto, la citación puede ir al final del párrafo. Una cosa que noté es que en normas APA los ejemplos están con el punto y luego la citación, pero por una cuestión de, bueno, reglamentación de escritura en lengua y literatura castellana, o sea, sabemos que toda oración termina con un punto, ¿verdad? Que es lo que me llamó la atención dentro de los ejemplos que se dieron en este caso, ¿verdad? Muchas veces hay gente que pone el punto antes de la cita, que suelen ocurrir en citas cortas, y es un error, ¿sí? O sea, siempre se termina la oración con un punto aparte, final, ¿verdad? O punto seguido, que incluiría dentro del párrafo la citación, ¿sí? Que justamente es lo que indica en este ejemplo. Está la cita textual expuesta, ¿verdad? Seguro que hasta 39 palabras de alguna forma, y posteriormente refiere la citación y el punto seguido que involucraría que están partiendo otra idea de lo que refiere el autor, ¿sí? Entonces el punto final es una característica que se suelen equivocar dentro de lo que es la redacción, ¿verdad? A veces se olvidan de poner el punto, que es una característica importante, ¿verdad? Mientras que... Profe, perdón. Te escucho. Vos estás compartiendo pantalla. Sí, ¿no se ve? No vemos, no. ¿Y ahí? ¿No se ve? ¿En serio? No, Tampoco. profe. Oh, espera un poco. ¿Qué pasó? Tu pantalla no se puede compartir, hey. Lo sentimos, pero se ha producido un error mientras compartía la pantalla, hey. No, bien, voy a compartir el tero nomás. Se añade, perdón. Espera un poco, Mark, no se ve. ¿Dónde estaba el ejemplo? Estaba No pensando. se ve ya, profe. ¿Y hasta dónde vieron? No vimos
Ah, Nada, realmente cuando empezó así propiamente tu clase no se veía nada. Qué raro. ¿Qué pasa acá? Voy a checar. Voy a poner acá. Y ahora se ve el PPT. Sí, el azul sí, ya, Ah, a ese sí. este era. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe, sí. Ah, Ahora sí, sí. Te y, vamos a avisar y, si pasa otra vez algo, entonces nosotros pensamos que vos estabas hablando nomás, por eso no te y, queríamos y ahora interrumpir. que está en pantalla completa, ¿se ve? Oh, También. Sí, 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 el manual, el manual. súper, súper. Ahora sí. ¿Y qué cambié? No cambia. Sí Ah, cambia. Cambia un poquito lento nomás, pero cambia. bueno, bueno. Ok. Repaso. El sistema de citación normas APA es el estilo autor-fecha, que involucra el apellido del autor y el año de publicación de la fuente, ¿verdad? Y que tiene algunas características particulares en la referencia, que son apellido inicial del nombre del autor o los autores, ¿verdad? El año de publicación de la fuente y generalmente el nombre de la fuente, que puede ser un libro, un título de trabajo, y indicaría algunas características particulares según el tipo de fuente que se consultase, ya sea libro, artículo, puede ser informe final o de monografía, tesis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces le decía que había características en base a lo que es los tipos de citas, ¿verdad? Que había justamente las fuentes más consultadas que suelo ver en los trabajos son los libros, las tesis, artículos de revista, ¿verdad? Que son los más comunes, y que generalmente pueden también referenciar fuentes digitales siempre y cuando tenga que ver con lo académico y vamos a decir que esté patrocinada por alguna institución importante, ¿verdad? Entonces le decía que justamente la cita hace referencia a una conducta ética en investigación en donde se respeta o se valora la contribución de otro investigador acerca de lo que descubrió dentro de su investigación y que generalmente cuando son instituciones, ¿verdad? Se suele colocar el nombre completo de la institución y posteriormente la abreviatura para la segunda cita, ¿verdad? Para indicar que MEC hace referencia al Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? Entonces, como ya ven, sea institución o sea una persona física, ¿verdad? Se colocaría el apellido, el año y páginas, ¿verdad? Y en el caso de organizaciones, el nombre de la organización, en la segunda cita abreviatura, ¿verdad? El año y la página donde se encuentra la información que se está citando. Pueden haber fuentes que no tengan fecha de publicación, ¿verdad? Porque es un poquito ya antiguo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, pueden colocar el apellido del autor sin fecha y el párrafo en caso de que no tenga número de página, ¿verdad? Entonces, las citas pueden ser textuales, así tal cual el famoso copy-paste, transcripciones, ¿verdad? Transcripciones de lo que está en la fuente específica, y que también existen las citas indirectas o los parafraseos, también se le puede denominar, o no textuales, en donde nosotros decimos la idea del autor con nuestras palabras sin perder el mensaje en esencia de lo que dijo el autor. Por eso hay que leer la fuente, ¿sí? Entonces las citas textuales tienen características que va entre comillas y tiene hasta 39 palabras, tal cual como menciona un autor. Se suele usar comúnmente citas textuales cortas en definiciones, por ejemplo, ¿verdad? Y citas textuales largas serían de 40 palabras o más y va en un bloque que tiene una sangría, ¿sí? Entonces, dependiendo, voy a subir un poquito, no entiendo por qué tengo dos de estos acá, rarísimo. Dos tipos de citas que uno se enfatiza en el texto, que son justamente cuando las citaciones van al final del párrafo y cuando se enfatiza en lo que menciona un autor va al principio del párrafo. A ver si cambia. Ahí cambió. Ok. Entonces, generalmente las citas textuales cortas van entre comillas, tal cual lo que dice el autor, hasta 39 palabras. Y por ejemplo, se enfatiza en el texto y la cita va al final del párrafo. ¿Sí? Apellido, coma, año y página donde está el material. Generalmente las citas textuales largas, o sea, no hay generalmente. profe, Sí, te escucho. profe, entonces después de la cita va el punto final, ¿verdad? No es que después del párrafo, eso. Claro, claro. A veces, por ejemplo, un error que suelen cometer es que ponen acá el punto final y después está la citación. Y ese está mal. Ah, ya. ¿A qué? Se me cambió sin querer.
queriendo, perdón. Entonces, esta es una cita enfocada en el texto y esta es una cita enfocada en el autor, porque dice el apellido de los autores, como ven, el año, y luego dice lo que menciona textualmente el autor, que va entre comillas. Y al final el número de página. Puede ir número de página o número de párrafo, ¿verdad? En caso de que no tenga página la fuente, ¿verdad? Se cuentan los párrafos y se coloca el número de párrafo donde se quitó. Las citas textuales largas o citas largas van de 40 palabras o más, ¿verdad? Y se diferencia la cita textual corta que no lleva comillas, ¿verdad? Y tampoco va en cursiva y se va en un bloque. Y el bloque de la sangría es de 1,27, ¿sí? Y este es un ejemplo. Y también que a partir del segundo párrafo, tercer párrafo, etcétera, etcétera, si es una cita textual larga, a partir del segundo párrafo tendría una sangría a primera línea, ese párrafo, ¿sí? Entonces, esta es una cita que se enfoca justamente en el texto, por eso tiene al final la citación el apellido de los autores, el año y las páginas de donde está textualmente esta información, ¿sí? ¿Qué más importante? Bueno, ok. Justamente eso es lo que les decía. En APA muestran los ejemplos y lo que a mí me llamó la atención, que creo que es un error de redacción, es que está el punto final antes de la citación y en realidad ese es un error de redacción en cuanto a lengua y literatura castellano, ¿verdad? Entonces les recomendaría que pongan el punto final después de la citación, ¿sí? Justamente que es una de las cosas que suele ocurrir, ¿verdad? No sé si fue un error de traducción o algo así, pero me llamó la atención eso de que después del punto final esté la cita, ¿verdad? Cosa que en literatura estaría mal, nos corregirían los de lengua, los de letras especialmente, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es una cita que se enfoca en lo que dice el autor, iría primero el apellido de los autores, el año y luego textualmente lo que refiere el autor y finalizando con el número de página o párrafo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cita textual corta y larga? La cita textual corta es hasta 39 palabras, entre comillas, tal cual lo que dice el autor, y la cita va el apellido del autor, el año y página, sí o sí. En cita textual larga se diferencia en que va en bloque, la sangría es de 1,27 y las citas pueden ir al inicio del párrafo, al inicio del texto o al final del párrafo, ¿sí? Y de alguna manera, si la cita textual larga tiene 2 o más párrafos, el segundo párrafo en adelante irían con sangría a primera línea, ¿sí? Que es una característica particular que les decía ahora. Entonces, un ejemplo es justamente colocar el formato siempre en cita textual larga y corta, el apellido, el año y el número de página. Y el punto final después de la cita, por favor, porque esa es una de las cosas que se suele equivocar. Bueno, esta es una cita que se enfoca en lo que dice un autor. Bueno, Kaku 2009 afirma, el texto va en un bloque de 1,27 y justamente termina con el número de página, ¿verdad? Que hace referencia a la importante también dentro de lo que es la información que se está exponiendo. Algo también que me di cuenta es que norma APA la séptima edición, no va con texto justificado, sino que va interlineado creo que a la izquierda, ¿sí? En donde justamente la información va de este modo. Bueno, las citas no textuales o los parafraseos o citas indirectas son aquellas citaciones que se hacen con nuestras palabras sin cambiar el mensaje original del autor. Y no llevan comillas, ¿verdad? Pero sí deben ir sí o sí las citaciones, o sea, el apellido del autor, de los autores o autor, ¿verdad? Y el año de publicación. Y se recomienda colocar número de página para que la persona que encuentre esa información importante sepa dónde encontrarla, ¿sí? No es una obligación, pero sí, en serio, a los que usamos como antecedentes otras investigaciones nos facilita encontrar la fuente principal de esa información, ¿verdad? Entonces, la cita indirecta suelen mencionarse también como datos que encontramos de fuentes de segunda mano, como pueden ser, como les mencioné anteriormente,
que es cuando no encontramos la fuente principal, pero en otras tesis encontramos una información importante de un autor valioso, ¿verdad? Entonces, generalmente las citas de citas hace referencia hace referencia a que no se encontró la fuente primaria, sino una fuente secundaria donde se refiere un dato muy importante que puede fundamentar nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, generalmente se suele colocar la fuente principal que nosotros no obtuvimos, pero posteriormente, como se citó ¿verdad? El autor que sí accedimos y encontramos esa información y el número de página, porque eso le facilita vamos a decir, al lector en dónde encontrar esa información. Libros clásicos como fuentes muy antiguas también se pueden llegar a citar, obviamente, ¿verdad? Porque justamente ayuda a obtener información precisa, ¿verdad? Hay algunos que se usan sobre, el juramento hipocrático, entre otras cosas, cuando es cuestión de salud y bioética, ¿verdad? Justamente en mencionar dentro de fuentes, ¿verdad? Entonces, la cita de cita hace referencia cuando se consulta fuentes secundarias, como para tener en cuenta, ¿verdad? Y se recomienda no utilizar tantas fuentes secundarias, ¿verdad? Para que no exista el famoso teléfono cortado a la hora de mencionar alguna información. Importante, cuando tenemos un autor, obviamente, o dos autores, mencionamos en las citaciones los apellidos de los autores y luego el año y número de página, ¿verdad? En caso de tener tres fuentes o más, ¿verdad? Se colocaría el apellido del primer autor y luego et al, indicando de que hay otros autores más. El año y posteriormente el número de página. Profe, Sí. ¿qué son las fuentes secundarias en este caso? Bueno, una fuente secundaria sería justamente, bueno, a ver, la última semana había mencionado de que en mi trabajo de tesina yo necesitaba acceder al libro de un señor llamado Robert Stenberg que hablaba de los componentes del amor. Él hizo una teoría en donde los componentes del amor eran tres. Y yo accedí a esa información solamente por medio de una tesis que ya utilizó esa fuente primaria, que es la de Stenberg. Como yo no accedí al libro principal del autor de referencia, la fuente secundaria es la que usó la fuente primaria, que es el trabajo de tesina de la profe Alicia Martínez, que habla justamente sobre, creo que era satisfacción sexual y los componentes y los estilos de amor en hombres adultos, así creo que se titulaba el trabajo, y no podía conseguir el libro original, o sea, primero porque no se vendía acá y segundo porque tampoco estaba en Argentina y después me di cuenta que la profesora tenía una copia y le pedí por favor acceder a esa fuente, ¿verdad? Entonces, fuente secundaria hace referencia cuando tenemos información de segunda mano, que puede tener dificultades en la interpretación en que nosotros podemos, al acceder a fuentes de segunda mano o tercera mano, que es las fuentes terciarias, en que podemos comprender de manera errónea lo que dice el autor principal, o sea, el autor de referencia, ¿verdad? Entonces, siempre se recomienda acceder a una fuente primaria, que en este caso sería acceder al libro de Stenberg, para entender qué pensaba Stenberg del amor, de cómo él teorizó, en base a qué teorizó y cómo él concluyó de que el amor tenía tres componentes en base a su modelo teórico. Porque puede ocurrir el famoso ejemplo que les mencioné de teléfono cortado, en que se pasa una información de una persona a otra, que al final, al seguir utilizando fuentes secundarias o terciarias, se tergiversa el mensaje original del autor. Entonces, por eso justamente se recomienda que la mayoría de las fuentes que estén en sus referencias bibliográficas sean fuentes primarias, más que secundarias, ¿verdad? Para evitar tergiversaciones del mensaje original, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ok, entonces la diferencia, por ejemplo, en las referencias bibliográficas normas APA es que nosotros lo ordenamos por orden alfabético, mientras que, por ejemplo, en normas Vancouver se ordenan por orden de aparición de las citaciones, ¿verdad? Y generalmente, como ven, indica apellido del autor, inicial del nombre, año y después las características particulares que debe tener en función al tipo de fuente que se consultó, ¿verdad? Si es un libro, tiene algunas características, si es un artículo de revista, tiene otras características y si es una tesina, tiene otras características.
Otro punto importante es que la sangría que debe tener las referencias es en sangría francesa, ¿verdad? Y no se justifica a la derecha. Perdón, a la derecha lo que no se justifica, todo el texto en normas APA, ya no va justificado como antes hacíamos. Y eso a mí me molesta en la visión porque me molesta. Quiero que esté todo ordenado al margen, pero no, tengo que cambiar. Hay cositas que cambiaron en las referencias, como por ejemplo actualmente no se coloca la ciudad o país, ni tampoco recuperado de, que es justamente indicando el link de donde se obtuvo la información. Pero sí siguen colocándose apellido inicial de los autores, la fecha, el título de la fuente y otras informaciones que pueden ser importantes. En el caso de los libros van apellido del autor, inicial del nombre, año, título del libro, ediciones y posteriormente la editorial. Si es un libro en línea, viste que famoso antes poníamos versión PDF, si obteníamos el libro en PDF, en realidad se coloca solamente la editorial, el DOI o URL automáticamente. Como ejemplo tenemos uno aquí abajo que puede ser una información que nos puede ayudar a obtener más información. Libros impresos, como siempre, la misma estructura, solo que no va a tener el DOI ni tampoco URL porque es un libro impreso, categóricamente, ¿verdad? Apellido del autor, inicial, año de publicación, nombre del libro y posteriormente editorial, ¿verdad? Que es lo básico. Libro digital es casi el mismo, pero se agregaría el URL, ¿verdad? Que es el link de donde se encuentra el material, o sea, el libro en sí. Puede ocurrir también que dentro de sus referencias tengan un mismo autor que publicó varias fuentes en un mismo año. Y cuando van a encontrar, cuando encuentran ese tipo de circunstancias, la primera citación de la fuente se colocaría la letra A. Y la segunda fuente citada, ¿verdad? Del mismo año, del mismo autor, incluiría dentro de la cita y dentro de la referencia la letra B, para poder identificar de qué fuente, o sea, de qué material se llegó a identificar ese texto que está citado dentro de, ya sea antecedentes, ya sea el marco teórico o cualquier otro apartado dentro de lo que es el trabajo final de grado, ¿verdad? Entonces, cuando un mismo autor, o justamente, sí, un mismo autor hace varias publicaciones un mismo año y ustedes quieren colocar dentro de sus trabajos, la primera que está siendo citada incluiría la letra A y la segunda que se citaría incluiría la letra B para poder identificar de dónde se extrajo esa información. Generalmente los artículos de revista tienen esta característica particular que van el apellido de los autores, obviamente la inicial, ¿verdad? El año de publicación, el título del artículo y el nombre de la revista en cursiva. Luego va el volumen y entre paréntesis el número de la revista, número de página y el DOI si es que lo tienen, ¿verdad? Que es el código de identificación del artículo en línea, ¿verdad? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Que sería relacionado a las fuentes en sí de consulta que les puede ayudar a tener un formato. Como ven, la sangría francesa sí o sí está dentro de los ejemplos, perdón. Otro ejemplo de referencia a artículos en línea. Y APA dice que pueden, o sea, un trabajo de publicación puede tener hasta 20 autores y en las referencias se les menciona a toditos. Si hay 20 autores en un trabajo, a los 20 se les menciona. En caso de que utilicen una página de internet, ya saben que pueden colocar de este modo. Si es una organización Mundial de la Salud, si es el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? La fecha donde se publicó el posteo, ¿verdad? El título de la página web o el título de posteo en referencia y el nombre del sitio con el URL, ¿verdad? Que suele ser importante. En caso de que sean periódicos, o sea, Última Hora, La Nación, entre otras, ¿verdad? Es importante citar al periodista que redactó esa información, apellido del autor, ¿verdad? Inicial, fecha de publicación de la noticia, el título de la noticia en sí, ya sea a ver, no sé, el título del posteo, vamos a decirlo de ese modo, ¿verdad? Posteriormente se suele colocar justamente
el URL, pero justamente antes del URL también suele colocarse el periódico donde se extrajo esa información, ¿verdad? Que es importante tener en cuenta porque a veces los periódicos solemos usar para poder hacer nuestros antecedentes o nuestra definición de problema dentro del planteamiento del problema, ¿verdad? Como ven, hay páginas a veces usamos la Real Academia Española, ¿verdad? Como para poder definir según la RAE, ¿verdad? Algunos conceptos, por ejemplo, yo lo hice eso dentro de mi trabajo de tesina, entonces de alguna forma te sirve como referencia también algunos diccionarios que están en línea para que puedas referenciar. Wikipedia también, pero yo les sugiero que no usen Wikipedia, por favor, justamente porque no hay revisión dentro de lo que es esa fuente, como les mencioné anteriormente. Lo que sí solemos utilizar mucho son tesis o trabajo final de grado, ya sea tesis de maestría, doctorados, especialización, ¿verdad? Y trabajo final de grado. Incluiría, como ya saben, el apellido del autor, la inicial del nombre, el año, el título del trabajo, indicar qué tipo de informe es, si es tesis de maestría, tesis doctoral, tesina de grado, si es, por ejemplo, monografía de investigación de especialización. O sea, debe indicar qué tipo de trabajo está presentando y posteriormente el nombre de la institución y si está en línea la URL donde se encuentra esa información, ¿verdad? Generalmente van a encontrar algunos trabajos que se están digitalizando, ¿verdad? De la tesis de la facultad, que posteriormente van a estar en línea y con URL, ¿verdad? Bueno, ya hablé de los periódicos, como ya les mencioné, ¿verdad? El nombre del autor o del periodista que, vamos a decir, posteó o redactó la noticia, fecha de publicación o año de publicación de la noticia, el título del posteo del artículo periodístico, el nombre del periódico y posteriormente a veces página o URL para encontrar esa noticia, ¿verdad? Generalmente Normas APA tiene varias particularidades. Como ya ven, si se usan gestores bibliográficos, esto se puede hacer de manera automática a la hora de poder redactar, ¿verdad? Solo que ustedes deben insertar las citaciones y actualizar las referencias para que se puedan ordenar en base a el orden alfabético de la presentación justamente que tienen de las fuentes. Entonces, las referencias también normativas, a veces usamos la Constitución Nacional o alguna ley. En caso de violencia doméstica solemos usar la ley 1600, ¿verdad? O si van a hablar de inclusión, la ley de educación inclusiva, entre otras cosas. O sea, pueden llegar a referenciar también dentro de lo que es Normas APA séptima edición. Ya saben, nombre, en este caso, la ley, el número, el nombre de la ley, el organismo o jurisdicción que se aplica, fecha de entrada de vigencia o promulgación, abreviatura del país, como ya saben, o a veces se coloca el país en instancia, por eso habla República del Paraguay. URL si se encuentra en digital, ¿verdad? En este caso hay otro ejemplo acá donde se coloca la fecha justamente en donde se promulgó la ley, que ayuda a poder identificar desde qué momento está vigente esa ley, ¿verdad? Constitución Nacional, que ya saben, que es una de las opciones también que se suelen colocar como referencias. Entonces, hay algunas fuentes que no son tan utilizadas, pero pueden también utilizar congresos, conferencias en YouTube o alguna otra plataforma digital. O sea, podría ser, no recuerdo algunos, aparte de YouTube, otra página donde se pueda subir videos, Vimeo, entre otros, que pueden llegar a referenciar justamente indicando el tipo de trabajo que se suelen utilizar, ¿verdad? Pero las que más se utilizan son artículos de revista, trabajos de tesis, tesinas o trabajo final de grado y libros, que son las tres fuentes que más he notado que suelen exponer dentro de las fuentes, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante es que justamente es importante identificar los niveles de evidencia para saber la calidad de información que ustedes obtienen de los tipos de trabajo que van a mencionar dentro de su marco teórico, ¿verdad? O sea, sabemos que hay diferentes tipos de niveles de evidencia.
Entonces, generalmente hay que entender que esto se parte de la pelea paradigmática entre lo que es eh, psicología basada en evidencia o medicina basada en evidencia versus otras prácticas que se denominan pseudocientíficas, ¿verdad? Eh, Algo que sí quería mencionar es que dependiendo de qué tipo de fuente tienen, van a saber la calidad de la información que se les está mencionando y hay criterios o hay niveles de evidencia según varios criterios. Algunos está la Universidad de Oxford, de McMaster de Canadá y otras en particular, pero justamente la que se suele tener en cuenta es la de Oxford para tener en cuenta la información que puede brindarnos eh, una persona particular o artículos de revista, ¿verdad? Entonces, la opinión de un experto particularmente no se recomienda, ¿cómo se dice?, tener como fuente y es de baja confiabilidad, por más de que sea una persona experta en un tema. O sea, una cosa puede llegar en falacia de autoridad, como le decía antes, no, algo no es verdad porque alguien lo dice, sino que tiene que haber evidencia respecto a lo que se menciona, ¿verdad? Si hacemos estudios de caso único o estudios descriptivos transversales, tienen niveles bajos de evidencia. Tenemos estudios de revisiones sistemáticas, casos y controles que son de comparación de grupos, ¿verdad? Tiene, bueno, vamos a decir que baja evidencia, pero de alguna forma se puede llegar a mencionar en los trabajos. En cambio, los estudios de revisiones sistemáticas, estudios cuasi experimentales, estudios de cohorte y así también de más rigidez los estudios experimentales, que son los ensayos clínicos aleatorizados o ensayos controlados aleatorizados, los estudios de caso n igual a 1, ¿verdad? En donde se pone a prueba intervenciones y así también revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados son de mayor niveles de evidencia, ¿verdad? Entonces, de alguna forma también nos ayuda a tener en cuenta de qué informaciones nos da y qué tipo de calidad de información nos puede dar dentro de lo que es las fuentes que podemos seleccionar para nuestras, ¿cómo se dice?, referencias. Yo le había mencionado justamente anteriormente que pueden utilizar, espera un momentito, voy a buscar, en caso de ensayos clínicos aleatorizados o ensayos controlados aleatorizados o revisiones sistemáticas con Crane como nivel top de evidencia, ¿verdad? Donde van a encontrar artículos que son ensayos clínicos o revisiones sistemáticas, o sea, metaanálisis, ¿verdad? Luego tenemos SciInfo, que es de la APA, la Asociación Americana de Psicología, donde hay diferentes tipos de estudios, ¿verdad? Estudios descriptivos, estudios correlacionales, de comparación, casos y controles, etcétera, etcétera, pero así también estudios experimentales y cuasi experimentales. Y luego la que tenemos en nivel terciario, que puede ser la de Realic, Cielo, en cuanto a calidad de información que podemos obtener por la rigidez que tienen esas bases de datos en poder incluir artículos dentro de su repertorio, ¿verdad? O sea, la de Cochrane son demasiado rígidos para poder incluir justamente, a diferencia de lo que es Realic y Cielo, ¿verdad? Es como hacer una especie de comparación. Usen con cuidado Google Académico porque a veces no hay, van a encontrar fuentes que no pasan por una cuestión de revisión. Sabemos que a la hora de publicar artículos pasa por revisión de pares, eh, que son expertos en el tema, ¿verdad? En cambio, en Google Académico podrían encontrar fuentes que no son de confianza. Entonces, verifiquen que sea una tesis, tesina de alguna universidad, que no sea un trabajo así, trabajito práctico de facultad. Así también verifiquen que si hay artículos, sea de una revista que esté indexada, para que puedan citar dentro de sus trabajos, ¿verdad? Entonces, con cuidado Google Académico porque puede arrojar fuentes que no pasan por revisión. O por lo menos control por tutores o revisores metodológicos que suele ocurrir con la elaboración de tesis o tesina. No recomendamos nunca jamás Wikipedia, Rincón de Vago, tareas.com, Psicología y Mente, Facebook, entre otras fuentes que pueden ser comerciales y de poca confianza. TikTok tampoco, por favor, relacionado a temas dentro de lo que es la disciplina, ¿verdad?
Algo que es importante, que yo les decía mucho, la utilización de palabras claves a la hora de hacer búsquedas de fuentes. Hay un catálogo, o vamos a decir, de un repertorio o un diccionario de palabras claves que se utiliza en salud, que está en la MESH, ¿verdad? Que es importante poder identificar cuál es la palabra que contiene a otros términos relacionados a algo que se quiere estudiar para poder encontrar fuentes respecto al tema que queremos estudiar, porque puede ocurrir que yo utilice inteligencia emocional o inteligencia creativa y esos términos son bastante vagos a la hora de utilizar dentro de los buscadores. Entonces, si yo utilizo una palabra inteligencia en inglés, es probable que identifique más fuentes relacionadas a lo que yo quiero estudiar y indicando justamente en los buscadores algunos criterios que tienen que ver con eh, el and, el or, ¿verdad? Que hace referencia a las búsquedas que pueden hacer de manera específica respecto al título incluso de investigación que ustedes tienen a la hora de hacer búsquedas, ya sea en Psico, en PubMed o alguna otra base de datos que le pueda ayudar a identificar información de calidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que importa no es saber todo, sino saber dónde vamos a encontrar información de calidad para poder hacer búsquedas importantes, ¿verdad? Dentro de lo que tiene que ver con psicología, o sea, en Latinoamérica usamos mucho Redalytics porque tiene una muy buena revisión de pares. Eh, Algunas revistas de Cielo, por favor, verifiquen justamente el impacto de la revista para poder usar también sus fuentes y con lo que van a aprender en investigación van a poder también evaluar si el artículo está bien hecho para poder incluir dentro de su dentro de sus antecedentes o dentro de su marco teórico, ¿verdad? Que a veces es importante tener en cuenta. ¿Qué es importante? Otra cosa clave, generalmente eso dentro de lo que es búsqueda, porque me importaba mucho poder incluirlo sobre las citaciones en normas APA para que les ayude a poder citar y referenciar y en el hipotético caso de que les quite ejemplos, ustedes puedan identificar con qué tipo de citas se está teniendo en cuenta, así también si es un libro o un artículo la referencia de citación, ¿verdad? Como para tener en cuenta. Preguntas. Profe, una pregunta. Pregúntame. Disculpe, Sara es mi nombre y no, profe, porque ahí seguro sale el nombre de mi negocio. Ok. Quería preguntar, profe, a modo de que no sea después como una cáscara de banana nomás. Usted mencionó que se puede poner, bueno, no en los antecedentes, pero se puede poner, por ejemplo, links de YouTube, ¿verdad? Que sea confiable, de alguna conferencia, de algún, eh, bueno, de algo confiable, ¿verdad? Se puede poner un link de YouTube, pero no se puede usar, por ejemplo, TikTok. Claro. Ahora, si se plantea, por ejemplo, poner un link de TikTok donde un profesional está hablando y está dando información científica certificada, sí se podría utilizar. Porque, bueno, hay cuentas de TikTok que algunos profesionales usan y hacen ese tipo de contenido, ¿verdad? Y justamente por eso mostré los niveles de evidencia. ¿Para qué dónde está? Acá está. Justamente por eso mostré los niveles de evidencia en cuanto a fuentes. Pantalla completa. Acá está. A veces no puede generar dificultades el hecho de... Aquí, no, voy a pasar otra vez a esta fuente y de esta fuente a esta, ahí está. Generalmente Sí. algo no es verdad porque lo diga un experto, porque el experto se puede equivocar. O sea, si el experto lo dice, que referencie de dónde quita esa información. Entonces vos te vas a la fuente primaria. ¿Me explico? Sí, profe. Creo que mucha gente hoy en día está muy informada, o vamos a decir, hay mucha credibilidad respecto a muchos profesionales que hablan en redes sociales.
pero podemos caer pues, en gente que es charlatana, o sea, lamentablemente hay mucha gente marketera, ahí está la palabra, que justamente pueden llegar a tener dificultades en base a, ¿cómo se dice?, conflictos de intereses, que quiere vender, que la gente se vaya a su consulta, entonces por eso informa, es por una cuestión de ganar dinero. En cambio, si yo digo algo, yo tengo que poner de dónde quito esa información. Entonces vos vas a decir, ah, mira, la profe Jessica dijo esto, pero ¿cómo sabemos que eso es así? Entonces, te vas a la fuente principal, que es justamente la referencia que utilizaría para poder hablar sobre un tema, y vos justamente te vas y corroborás si eso que yo digo está en ese material, ya sea artículo, ¿verdad? O ya sea artículo descriptivo, estudios experimentales o cuasi experimentales que yo estoy citando. Entonces vos te vas ahí a la fuente primaria, porque yo sería una fuente terciaria prácticamente, porque yo no hice la investigación. ¿Me explico? Yo estoy mencionando nomás lo que leí, ¿verdad? Pero como te dije, es mejor ir a la fuente primaria para corroborar esa información. Entonces, se recomienda no utilizar a expertos como fuente, a menos que sea el experto que está investigando sobre un tema y tiene artículos publicados. Entonces, vos te vas y lees su artículo para citar dentro de tu trabajo. O sea, si Stemmer me habla de inteligencia, la inteligencia creativa, etcétera, etcétera, yo, bueno, ok, le escucho a Stenberg, veo que tiene publicaciones sobre inteligencia y me voy y leo su libro. Entonces, voy a la fuente que está traducida al español porque se basa en sus artículos en inglés. Entonces, yo puedo citar y entender cómo piensa Stenberg acerca de cómo se forma la inteligencia, por qué él creó ese modelo teórico, entre otras cosas. Entonces, es un poquito vidrioso y puede ser complicado el hecho de autocatalogarnos como expertos por hablar o saber mucho acerca de un tema, porque podemos caer en la falacia de autoridad. Como le dije, una cosa no es verdad porque yo lo diga o porque lo diga Stenberg, sino porque hay evidencia respecto a eso. Y sabemos que justamente las replicaciones de los estudios eso hace que la replicación de estudios que llegan a conclusiones similares, que la confiabilidad de esa información sea alta porque se replica la información, o sea, llega a mismas conclusiones otros estudios similares, con otras poblaciones en diferentes contextos del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, lo que dice Stemmer tiene algún sustento y se aplica en Argentina, se aplica en Paraguay, se aplica en China, se aplica en diferentes contextos en el globo terráqueo, ¿verdad? Relacionado a lo que él propone, ¿verdad? Entonces, por eso le decía, yo lo que quiero es que tengan como más filtros para seleccionar fuentes y también un poquito más, ser un poquitito incrédulo, o sea, no sé si incrédulo es la palabra, pero más, duden más, ¿verdad? Es más escéptico, ahí está la palabra, relacionado a lo que se nos cuenta o se nos menciona y siempre ir a fuentes primarias para corroborar esa información. Gracias, profe. Dale. ¿Otra pregunta? No hay más preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, el miércoles vamos a hablar de variables e hipótesis, cuáles son los tipos de variables, cómo se definen. Vamos a ejemplos de estudios cuasi experimentales, cómo se definen la variable independiente. La variable dependiente ya sabemos cómo se hace porque es súper fácil, pero es justamente como para poder describir y cómo se adapta de acuerdo al tipo de estudio que se lleve a realizar, ¿verdad? Hipótesis probablemente lleguemos a abarcar también. Escala de medida de las variables, la escala nominal, ordinal, intervalo y razón, que ya vimos con ejemplo de casos, para poder identificar en cómo se mide una variable en base al instrumento también y cómo se corrige el instrumento. Por eso lo que ustedes estudian en psicometría a mí me sirve para que ustedes puedan resolver los problemas que yo les planteo, ¿sí? O sea, lo que ustedes dieron en psicometría el año pasado, porque yo sé lo que dieron el año pasado y también lo que están dando con el profe Nicolás, me sirve a mí para saber cómo yo les tengo que plantear en el examen para que puedan identificar sobre una variable X que ya dieron y saben medir, ¿verdad? De acuerdo a lo que dieron en psicometría, para identificar a qué escala de medida corresponde, por ejemplo, una variable, ¿verdad? Y depende mucho de cómo mide el investigador. O sea, ¿qué quiere saber? Si quiere saber algo cuantitativo o si quiere saber algo cualitativo, ¿verdad? En base a lo que son, por ejemplo, niveles de inteligencia o el percentil de inteligencia del
de un sujeto, ¿verdad? Entonces, depende mucho de cómo esté redactado para que puedan identificar los tipos. Vamos a ver eso el miércoles y después probablemente hipótesis y luego ya repaso, ¿verdad? Práctica, 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 repaso, repaso, repaso para lo que es el examen. ¿Está bien? Y les quiero consultar de los casos. ¿Tienen inconvenientes en hacer? ¿Para hacer más ejercitario o podemos repasar de lo que ya está hecho? Profe, no sé, por mi parte al menos yo a mí sí me cuesta y me gustaría así como que como en las clases anteriores así vos presentes el caso y vos nos vayas explicando otra vez, ¿verdad? Reforzando así, ¿verdad? Este está mal por tal y tal razón de tal parte, ¿verdad? Dice esto y aquello, ¿verdad? Porque por mi parte, ¿verdad? Hablando otra vez por mí, así se me queda mejor. Claro, pero sí les pido por favor, o sea, ya que me dijiste, no sé qué, creo que me dijiste lo de las diapositivas que faltaban, o sea, les voy a pasar a la compañera para que comparta. No sé por qué hay ese inconveniente en la plataforma, no sé qué pasó, seguro que al replicar, no sé, la verdad que me llama la atención de que no puedan acceder. Entonces, lean, o sea, en serio, si leen de antemano, van a poder hacer preguntas de algunas cascaritas de banana, ¿verdad? Que les pueda ayudar a identificar, a diferenciar justamente cuál es la respuesta correcta en algún que otro caso. Bueno, y eso en particular. Pero vamos a ir bien, no se preocupen. Capaz que el practicar con los casos nos va a ayudar a solidificar más también lo que manejan desde segundo, porque bueno, es prácticamente lo mismo de segundo, pero un poquitito más aplicado a lo pragmático. Y si tienen preguntas, le pueden pasar a la compañera y ella me pasa y yo veo cómo eso repasar el miércoles, por ejemplo, si les parece. Mira, esto me cuesta y empezamos a repasar indirectamente, damos clase nueva, pero o sea, aplicando lo que ya los temas anteriores. No sé si, Dale, profe, vamos a estar pasando si les parece esa idea. Sí, profe. Bueno, entonces ya que me pasó ahora la compañera, les paso ahora el PPT, así pueden repasar eso y continuamos el miércoles. Bueno, dale, profe, gracias. les dejo. Cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.